Bueno, entonces, cuando uno empieza por mecanismos efectores, uno esperaría empezar como mecanismos efectores de la inmunidad innata, luego mecanismos efectores de la inmunidad adquirida, pero realmente no. Yo creo que la forma más fácil de entender esto es primero mecanismos efectores mediados de la inmunidad humoral, ¿cierto? Que entrelaza muy bien la respuesta de linfocitos T con inmunidad innata, y luego ya ir a fondo a inmunidad celular, ¿cierto? Entonces, esta parte de este capítulo, por eso ABA solo tiene un capítulo de mecanismos efectores mediados por anticuerpos, y ustedes si buscan en ABS no van a encontrar uno de mecanismos efectores mediados de inmunidad celular, de linfocitos. CUBI sí lo tiene unido y lo explica muy bien, pero eso nos da una idea de que el capítulo central definitivamente es este, ¿cierto? Porque es que de la producción de anticuerpos es donde deriva lo que llamamos el proceso de neutralización de toxinas y de microorganismos, ¿cierto? Ese bloqueo de la entrada a una célula e infectarla, donde se da el proceso de opsonización y fagocitosis de los microbios, donde se da el proceso de citotoxicidad mediada por anticuerpos, que es un tema que todavía no se entiende muy bien. O sea, hay como unas trazadas de lo que es, pero todavía esto está muy en palotes, y donde se va la cascada de activación del complemento y, por supuesto, las vías inflamatorias, que es otra de las grandes mecanismos efectores. Entonces, miren que los anticuerpos activan casi todo en el sistema inmune y son fundamentales. Basado en esto es por eso que, por ejemplo, la mayoría de vacunas lo que uno busca es producir anticuerpos frente a. Casi nunca se habla de la respuesta de linfocitos T, por ejemplo, que también es relevante, obviamente, pero uno se centra en esto, el anticuerpo, cómo me activa el sistema inmune y cómo me previene una infección. Entonces sabemos que para poder producir anticuerpos, uno se expone a un antígeno inicial, se da una respuesta primaria que no es inmediata, eso se tarda unos días, y luego, en un paso de tiempo, hay una respuesta secundaria. Esto es lo que hace uno, por ejemplo, con vacunas, lo que hace una primer reconocimiento y luego un booster que potencia y genera una respuesta de memoria que persiste a lo largo del tiempo. O sea, lo que buscamos con una vacuna básicamente es persistir esa producción y que no vuelva a caer así en picada como la primera vez. Y eso, pues, perdón la imagen lo pixelada, pero fue la mejor cita que encontré. Esto lo utilizamos en la práctica diaria. En una segunda exposición se da una infección y ustedes ven que el pico es mucho más rápido de la producción de anticuerpos, pero hay algo que olvidamos, y es que siempre esa respuesta de producción de anticuerpos va acompañada de un aumento de la respuesta de células T. Miren que es paralela. ¿Por qué? Porque yo no voy a tener una producción de anticuerpos eficaz en la mayoría de veces, ya vamos a hablar de eso en detalle, sin una respuesta T que la ayude, ¿sí? De hecho, cuando yo tengo deficiencias de los linfocitos T, siempre va a tener deficiencias en la producción de anticuerpos, entonces ellas se solapan. Y esto pasa, por ejemplo, cuando nosotros en una primera infección, pues producimos IgM, sabemos que es los anticuerpos que producimos inicialmente porque son muy neutralizantes, y recuerden que la neutralización es el mecanismo de defensa inmune más efectivo porque previene todo lo que desencadena. O sea, el resto de lo que uno activa en el sistema inmune ya es buscando hacer un control de daños, mientras que si uno logra neutralizar, uno está previniendo la infección. Entonces, primero buscamos producir IgM, ¿cierto? Y luego esa memoria cae, y luego pues a través de unos mecanismos y dependiendo del tipo de antígeno, eso es muy clave, eso me lo van a escuchar mucho hoy, depende del tipo de antígeno, se va a dar una cosa que es el cambio de clases. Y en el cambio de clases uno ya se pasa a producir IgG o en su defecto IgA o IgE en algunas circunstancias. Ese cambio de clase le permite tener una mayor afinidad y en algunas ocasiones, generalmente con la IgG, generar esto que son las células B de memoria o células plasmáticas, pues también las células plasmáticas de larga vida, que me van a permitir esa producción constante en el tiempo de anticuerpos que me va a seguir protegiendo durante muchos años. Y como les decía, miren que es que la neutralización es quizás el mecanismo de defensa, bueno, quizás no, Abbas lo dice muy explícitamente, es el mecanismo más eficiente. Pues yo prevengo que me llegue el microorganismo al tejido, al epitelio, ¿sí? Que no se me dañe, que no se me dé la internalización. Y cuando se me internaliza, pues lograr bloquearlo, ¿cierto? Que si ya se me infectó una, pues que no se me infecte la vecina. Y lo mismo pasa con las toxinas. Recordemos que también hay anticuerpos contra las toxinas. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Este es, por ejemplo, el virus del VIH, lo fundamental que es la GP120, que es la proteína de superficie, la glicoproteína de superficie, y los individuos que logran desarrollar rápidamente anticuerpos contra el GP120 son aquellos que probablemente logran controlar la enfermedad, o lo que llaman controladores de élite, pacientes que sin ninguna necesidad de terapia antirretroviral mantienen la replicación viral a tasas muy bajas. Esos pacientes requieren tratamiento, pero pues no terminan en fase SIDA, pues con una neumocistosis o algo llevado,
con la toxoplasmosis del sistema nervioso central a pesar de no tener tratamiento. Entonces, ¿qué pasa? Que es que el virus del VIH, por ejemplo, tiene un mecanismo de evadir y expone muy poco o durante muy poco tiempo esa GP120 en la sangre. Entonces no hay forma de reaccionar y de hacer una respuesta de anticuerpos oportuna. Y luego de que ya se desarrollan, no son tan eficientes y luego de que ya está el virus, tiene una tasa de mutabilidad altísima. Entonces ya se vuelve muy difícil el control. Pero es un pequeño grupo de personas los que logran eso. Entonces ahí nos hacemos una idea de un virus tan complejo, cómo logra evadir uno de los principales mecanismos de defensa y por eso es que tenemos todos los problemas derivados con VIH. También tenemos las vacunas de los toxoides, por ejemplo, el toxoide tetánico. Lo que uno básicamente lo que busca con anticuerpos es poner una parte de la toxina, obviamente no pura, pues porque generaría todo el proceso de neurotoxicidad, pero sí unos segmentos para que uno produzca los anticuerpos y que cuando se vuelva o cuando lo encuentre uno en sangre, pues básicamente lo bloquee muy rápidamente. No confundir, ojo, con el otro tipo de inmunidad, que es, por ejemplo, el suero antitetánico, que es diferente. Ya eso cuando yo le busco aplicar, digamos, inmunoglobulinas a una persona que no había estado expuesta a la vacuna, entonces no logró la producción de anticuerpos oportuna. Entonces acá lo que hacemos es tratar de controlar de una manera pasiva la producción de anticuerpos. Son dos tipos de inmunidad mediada por anticuerpos diferentes. Y también hay que tener en cuenta que hay unas propiedades biológicas de los anticuerpos y de las subclases. Uno puede tener IgM, puede tener IgE, puede tener IgA, puede tener IgD, que no, pues no se entiende muy bien para qué sirve, solo se sabe que están en las superficies de los linfocitos B. Y también puede tener IgG, pero miren que dentro de las mismas familias hay subgrupos. Por ejemplo, hay IgG 1, 2, 3 y 4. Y si ustedes miran, tienen funciones muy distintas. Algunas activan mucho mejor la respuesta del complemento. Por ejemplo, este que es el IgG3. Hay otras que son muy fagocíticas. La más fagocítica de todas es, por ejemplo, la IgG1. Y eso deriva o varía dependiendo del tipo de antígeno que yo produzca, ¿cierto? Al que yo esté expuesto, perdón. Hay dos tipos de IgA, por ejemplo, la IgA1, que no se habla mucho en los textos, es una que está en estado monomérico y que está en sangre periférica, ¿sí? Nosotros tenemos IgA. Y esta IgA es la que nos produce la nefropatía por IgA, no la IgA de doble cadena, que es la que tenemos en mucosas. Son procesos diferentes y son inmunoglobulinas muy diferentes. También tenemos IgM, que es así, no tiene subtipos, y la Ig y la IgD que tampoco tienen, pero vean que hay una diversidad, ¿cierto? Que es lo que quiero mencionar. Y esa diversidad también depende de las subpoblaciones de linfocitos que digamos, lo producen. Entonces tenemos, por ejemplo, el caso de los subgrupos de linfocitos B, que esto es muy importante. Yo le hacía mucho énfasis a Sebas y le preguntaba si de pronto habían visto esto, porque a mí me parece que es fundamental. Cuando uno está en el periodo fetal, uno no produce en médula todavía, digamos, los linfocitos, o sea, no tiene médula. Entonces la mayoría de eso lo suple el hígado fetal. Y en el hígado fetal se producen células distintas a las que se producen normalmente en médula. Entonces, en el hígado fetal se producen más unas subespecies de linfocitos que son los linfocitos BB1. Son fundamentales, son muy necesarios porque son los que más producen IgM en nuestro organismo y son los que producen nuestros anticuerpos naturales. ¿Por qué naturales? Son los que están diseñados para atacar el 90% de los antígenos contra los que nos veamos expuestos y de neutralizarlos inicialmente. Ahora, hay otras subespecies, que es la que luego se produce en médula ósea, que son las de los linfocitos B2, que son los B foliculares que conocemos normales, esos son los sí, estos BB2, y también están los B de zona marginal, que están en la zona marginal del vaso y lo que hacen es básicamente neutralizar antígenos hemáticos, es como el que nos filtra la sangre, ¿cierto? Y cuando nosotros crecemos, pues cuando ya pasamos el periodo fetal, pues la médula ósea ya suple estas necesidades y estos BB1 que generamos acá viven largos periodos de tiempo. No se entiende muy bien si se autorreplican, cómo es que generan esa, digamos, vida tan prolongada, porque con los mismos BB1 con los que yo tenía al principio, digamos que prácticamente es con los que yo voy a seguir durando, ellos se autorrenuevan. Mientras que estos B foliculares, el negocio funciona distinto, dependemos de una producción constante de la médula ósea, vean que son muy diferentes. Y uno siempre habla de los B foliculares, pero estos BB1 son la primera respuesta que siempre tenemos ante un antígeno. Entonces, ¿qué pasa? También depende del tipo de antígeno lo que yo voy a producir. Ejemplo, cuando yo tengo antígenos de tipo polisacárido, ustedes saben que los polisacáridos son moléculas que se repiten la misma estructura muchas veces, ¿cierto? Eso se llama antígenos multivalentes, porque la misma valencia se repite muchas veces. Resulta que esos anticuerpos polisacáridos pues son muy afines por la inmunoglobulina M, ¿cierto? Y
no tienen una capacidad de producir unos anticuerpos durante una larga vida, porque estos anticuerpos no logran hacer cambio de clase. ¿Por qué? Porque a estos polisacáridos y lípidos básicos, que son moléculas muy simples, son los que sean producidos por estos BB1, ¿sí? Entonces, esto no hace cambio de clase, o sea, simplemente se da una respuesta inicial y en el momento en que se me vuelva a exponer, pues vuelvo a producirlos. Pero no es una respuesta muy eficiente, por así decirlo, sino muy neutralizante. Ahora, luego tenemos otros tipos de antígenos que son, por ejemplo, los polisacáridos, por ejemplo, que están en cavidades peritoneales, que son similares, y también están los linfocitos B, que son los que siempre hablamos, que son los foliculares. Esos B foliculares son muy afines, pero por proteínas. ¿Por qué? Porque las proteínas tienen una estructura tridimensional, y esa estructura tridimensional tiene, digamos, varios fragmentos de péptidos que sí cambian, es decir, son moléculas que no se repite la misma secuencia muchas veces, sino que varían en cada uno de sus aminoácidos y esa variabilidad le da unas características y le da una mayor inmunogenicidad. Estos antígenos de tipo proteico sí tienen la capacidad de inducir la respuesta de estos linfocitos B foliculares. Esos son los que nos producen luego la IgG o la IgA o la IgE. Miren, estos sí hacen cambio de clase. Estos generalmente se quedan en IgM siempre y son respuestas de una vida muy corta. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿por qué, digamos, se da esa respuesta? Resulta que los linfocitos B pues tienen un BCR. El BCR es un anticuerpo, tal cual, ¿cierto? Ellos tienen moléculas o partículas de IgM en su membrana. IgM, IgD, que ya sabemos que no sabemos para qué sirve, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se da esa activación? Todo en el sistema inmune se activa por vías de activación citoplásmica. Entonces, ¿qué sucede? Básicamente, como son moléculas repetitivas y como uno tiene muchos receptores en la membrana, pues esa misma secuencia se pega en todas las regiones FAB, que son las que reconocen pues, la fracción de reconocimiento del antígeno. Entonces, el mismo polisacárido se pega acá, se pega acá, se pega acá, se pega acá, se pega acá. Como todos reconocen lo mismo, si yo tuviera, por ejemplo, una proteína, como yo acá tengo un aminoácido, pero acá tengo uno distinto, ¿cuántos puntos de unión tengo? Pues solo este. Y puedo tener muchos diferentes, entonces solo tengo puntos de anclaje muy separados, ¿cierto? Mientras que el anclaje es constante, se pega acá, se pega acá, se pega acá. Eso genera un estímulo tan grande que genera un entrecruzamiento de las cadenas y eso activa unas cadenas de fosforilación, que no voy a ahondar en eso, y ahí sí es que se da la producción de IgM. ¿Qué pasa? Es una respuesta corta, muy rápida, eso sí, pero que me produce IgM y que no hay cambio de clase y no hace maduración de afinidad. ¿Qué es maduración de afinidad? Ellos reconocen como estructuras, por así decirlo. Entonces, no es la molécula exacta que encaja. Miren que, por ejemplo, acá este cuadrito logró captar esta bolita que es el antígeno. Eso es un reconocimiento netamente tridimensional, ¿cierto? Mientras que, miren que, por ejemplo, cuando ya madura uno la afinidad, miren que ya la bolita coge la hendidura y coge la partícula exacta, ¿cierto? Eso se llama maduración de afinidad. Estos linfocitos B, que son los BB1, no hacen ese proceso de maduración y tampoco hacen cambio de clase. ¿Y qué pasa? Que es necesario hacer cambio de clase para poder yo aumentar la sobrevida de las inmunoglobulinas. Miren lo que miden una IgG normalmente, dura más o menos 20 a 25 días en sangre, exceptuando la IgG3, y miren una IgM, el tiempo de vida dura 5 días cuando mucho, ¿cierto? Entonces son periodos de vida muy cortos y metabólicamente es muy caro mantener produciendo. Entonces siempre es necesario que yo esté produciendo, haciendo cambios de clase para volver más eficiente el sistema inmune. Además que la activación de inmunoglobulinas G pues es mucho más fuerte y más robusta en términos de activación, por ejemplo, del complemento. Para que se dé ese cambio de clase tiene que haber pues una presentación antigénica, una exposición inicial. Miren que la célula dendrítica le presenta al linfocito T primero, lo activa, el linfocito T en el ganglio linfático va y activa el linfocito B, le presenta, esto es un antígeno de tipo proteico, ¿cierto? Va y lo presenta al linfocito B, el linfocito B se activa. ¿Qué produce inicialmente este linfocito B? IgM, ¿cierto? Este es un folicular, pero pues ellos también arrancan por IgM. Y él da una respuesta rápida con unas células plasmáticas de vida corta, produce IgM en cantidades exorbitantes y hace una expansión clonal, es decir, la misma clona para que me produzca muchos anticuerpos de los mismos, pues porque nos están infectando en este momento este antígeno de acá, un bicho con este antígeno, ¿cierto? ¿Qué pasa en ese mismo momento? Que unos linfocitos B dicen, bueno, mientras estos van neutralizando, nosotros vamos a hacer a la zona más, digamos, de replicación del linfocito, que es el centro del ganglio, perdón, que es el centro germinal, y vamos a seleccionar
uno de estos linfocitos, porque ellos son parecidos, vamos a hacer rearreglos y vamos a seleccionar el linfocito más específico. En este proceso del ida al ganglio, al centro germinal, es que se da la selección de la clona más exitosa y más afín por el antígeno. Entonces ahí estoy madurando la afinidad. Y también acá es donde se da el cambio de clase. Entonces, una vez terminamos este proceso, seleccionamos un linfocito. O sea, él lo que hace es hacer una expansión clonar y todos empiezan a rearreglar los genes para cambiar y editar la zona del anticuerpo, la zona que reconoce el antígeno, ¿cierto? Para mutar el anticuerpo, por así decirlo, hasta seleccionar el más efectivo. Y aquí cumple otro rol, pues la célula dendrítica, volviéndola a presentar para ese proceso de selección, ¿cierto? Luego que ya tenemos la clona, todo el resto muere. Y esa clona que quedó, básicamente vuelve a esa expansión clonal y esa ya es la respuesta de afinidad, ¿cierto? Ya hice cambio de clase, ya estos ya producen IgG o IgA o IgE, pues según corresponda, por la mayoría de veces va a ser IgG, y ya estas células ya entran a ser linfocitos B de memoria y ya se convierten en linfocitos B de larga vida que se almacenan en médula ósea. Ellos luego, bueno, entonces supongamos que ya logramos después de la segunda camada de linfocitos, logramos hacer memoria, se calma la infección, ellos van nuevamente a la médula y ahí se quedan largos periodos de tiempo hasta que vuelva a exponerse el antígeno. Cuando ya, digamos, ya me volví a exponer al antígeno, ya yo me salto todo este proceso y saco esta linfocito de memoria y pum, el de una, en cuestión de un día me empieza a producir anticuerpos en cantidades exorbitantes y ya produces IgG de una. Ese es el proceso necesario. Entonces, ese proceso es fundamental que se dé por antígenos proteicos. ¿Por qué? Cuando yo tengo antígenos proteicos, yo hago una respuesta dependiente de linfocitos T. Ojo con eso, que eso es súper importante. Cuando yo tengo antígenos proteicos, esta proteína me la presenta la célula dendrítica al linfocito y el linfocito va al linfocito B. Eso se llama una respuesta T dependiente, porque miren que se requiere de una presentación por parte del linfocito T para que se dé esta activación. Y eso es necesario pues porque entra esta molécula que es el CD40 con el ligando de C40, que es casi que exclusivo de las células T y de algunas células dendríticas pues especiales. Entonces, esta llave es como una llave de paso. Esto es lo que me permite activar un linfocito B y decirle vaya y haga cambio de clase. Entonces, ¿qué pasa con el síndrome, por ejemplo, de hiper-IgM? Que se daña esta unión acá. Hay varias causas del hiper-IgM, pero esa es una de las más comunes y es que se daña esta llave. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo sí logro hacer un estímulo inicial acá, logro iniciar la producción de anticuerpos, logro producir anticuerpos de polisacáridos IgM, pero yo nunca logro hacer cambio de clase. Miren que este proceso de acá se daña completamente. Y por eso es que tienen tan elevada la IgM, porque no pueden responder con nadie más, entonces hacen clonas y clonas y clonas y clonas de IgM y el resto muere. Y nunca logran hacer cambio de clase a IgG o IgA o IgE. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Pues como no hay IgG, la activación del complemento es muy baja. Como no hay IgG, la fagocitosis pierde una gran capacidad. O sea, los fagocitos están bien, pero los fagocitos se ayudan de los anticuerpos para poder fagocitar. Entonces, como yo tengo dañado las IgG, pues la fagocitosis también se pierde. Y como no tengo IgA ni IgE, que son respuestas importantes en mucosas y contra parásitos, pues tengo más predisposición a padecer infecciones por parásitos, por protozoarios y por algunos virus también intracelulares, ¿cierto? Acá ven, por ejemplo, algunas manifestaciones del síndrome hiper-IgM y, por supuesto, digamos, una deficiencia para la respuesta contra patógenos encapsulados, pues porque estas personas tienen deficiencias en la producción de anticuerpos y pues las vacunas tampoco le van a hacer mucha ayuda, ¿cierto? Hablemos un poquito de las inmunoglobulinas G después de tener esto claro. Hay varios tipos de IgG, se los mencionaba ahorita, IgG 1, 2, 3, 4. Miren que lo que cambian son estructuras morfológicas que, por ejemplo, les da cambios en la cadena, acá en la bisagra, ¿cierto? Hay unos que tienen una bisagra más amplia, por ejemplo, el IgG1 tiene una bisagra más alta, más ancha, entonces eso le permite abarcar más superficies antigénicas y ser más variable en cuanto al tipo de antígenos que puede reconocer. Entonces son básicamente cambios así estructurales. Y lo que cambian es mucho en las funciones efectoras. No voy a hacer mucho énfasis acá, pero básicamente IgG1 tiene muy buena activación del complemento y también ayuda muchísimo a la respuesta de fagocitos. IgG2 no tiene tanta activación de complemento, tiene más bien otras funciones de activación de linfocitos B, que ahorita lo vamos a ver,
IgG3 sí tiene una potente activación del complemento y una gran capacidad fagocítica, pero el que quizás, digamos, hace capacidad fagocítica es el IgG1, como les mencionaba ahorita. ¿Y cómo es ese proceso de producción de anticuerpos y fagocitosis? Pues básicamente yo tengo moléculas de IgG en sangre, yo porque pues las células plasmáticas de larga vida siguen produciendo anticuerpos por largos periodos de tiempo, y esas IgG pues se quedan por ahí en sangre buscando su antígeno, ¿cierto? Recuerden que son específicas. Entonces pongámosle nombre a esto se llama Staphylococcus aureus. Esta es una proteína de membrana del Staphylococcus aureus. Entonces entró el estafilococo, hice una estafilococcemia y de una, pues yo ya me había expuesto cuando niño en estafilococo por un absceso, entonces yo de una inicio la producción de IgG. Esa IgG se me une a la membrana y miren que se unen varios anticuerpos, o sea, no es que un anticuerpo se una a un antígeno, no, son varios anticuerpos porque hay muchos en sangre circulando. Y luego, ¿qué pasa? Y eso es lo importante. Pues los fagocitos, este puede ser, por ejemplo, un neutrófilo, tiene un receptor de FC de las inmunoglobulinas. Eso se llama FC gamma. ¿Por qué FC gamma? Receptor FC de la inmunoglobulina G, G de gamma, ¿cierto? Entonces, básicamente, después de darse la unión del antígeno al anticuerpo, la región FC de ese anticuerpo se une al receptor FC y ahí sí lo que hace es internalizarlo y ayudarle a la fagocitosis. ¿Qué función cumplió en este caso el anticuerpo? Fue una opsonina. ¿Qué es opsonina? Opsonización viene del griego opson y opson traduce a ser agradable al gusto. Es como condimentar. Entonces, en este caso, los anticuerpos lo que hacen es que condimentan los microorganismos para que sea más fácil para los fagocitos reconocerlos, porque es que recuerden que los microorganismos tienen muchas respuestas de evasión, evaden los TLRs, lisan las uniones que hay a los TLRs, tienen moléculas que mimetizan nuestras proteínas, entonces por eso, digamos, se esconden como si tuvieran una capa de invisibilidad. Entonces, gracias a esto, estas opsoninas, es que se da una respuesta inmune eficiente. Entonces, miren, básicamente lo que pasa es que se internaliza el anticuerpo con el antígeno que se ha captado, en este caso el microorganismo entero, y ya pues se da la unión del fagosoma. Pues ustedes saben que acá hay los gránulos y entonces ahí se activan las cascadas de oxígeno y de nitrógeno. Bueno, todos esos procesos que ustedes ya vieron con Sebas. Y hay varios tipos de receptores FC. No está solo el FC gamma R1, que es el que les acabo de mostrar, sino que hay otros tipos de receptores de FC. Y en sus colas citoplásmicas tienen esto que son los ITAMs, que son las moléculas activadoras, ITAM de activador y TIM de inhibición. El único que cumple un rol acá de inhibición es el FC gamma R2B, que cumple unas funciones de fagocitosis de anticuerpos para reciclarlos, pero eso no lo vamos a hablar el día de hoy. Miren que todos son activadores, ¿sí? Por ejemplo, está también el FC gamma R2, está el FC gamma R3, está el FC RN, fundamental, porque este receptor FC es el que le pasa IgG de la mamá al feto. Recuerden que el único anticuerpo que pasa placenta es la IgG. Si yo fuera a hacer un examen en un taller, yo preguntaría eso. Es fundamental. No pasa ni IgM, no pasa ni IgA, no pasa ni IgE. Ojo, por placenta, porque por leche materna pueden pasar otros anticuerpos y ahorita lo vamos a ver. Pero por placenta, este es el que le pasa las IgG del feto a la mamá. De la mamá al feto, perdón. Y también hay otra, digamos, función importante de los anticuerpos, sobre todo de las IgG también, que es la activación del complemento. Esto es algo de historia pues muy corto. Este señor es Jules Bordet, fue el primero que descubrió, sin saber qué era, pero lo descubrió y dijo, hombre, esto es algo que complementa el sistema de fagocitosis de la respuesta inmune, y por eso le llamó el sistema del complemento, pero en ese entonces pues no tenía cómo reconocer las proteínas y los imógenos ni la actividad enzimática. ¿Qué descubrió él? Él tenía sangre con un suero inmune y él vio que cuando uno lo dejaba, digamos, quieto, pues no lo calentaba ni nada, había una lisis, ¿cierto? Había una lisis de las células, ¿cierto? Entonces ahí ya se sabía pues algo de los anticuerpos. Y él descubrió que cuando el suero inmune lo ponía, pero lo calentaba a 56 grados, recordemos que los anticuerpos son termoestables, entonces los anticuerpos quedaban vivos y que cuando los llevabas a temperatura, digamos que se perdía esa lisis, o sea, los anticuerpos solitos no eran capaces de hacer lisis de esas células con las que se estaba uniendo. Entonces con eso él dijo, venga, yo estoy calentando, entonces el calor me debe estar dañando algo que no son los anticuerpos que me ayuda a hacer lisis de las bacterias que tengo en este experimento. Y así fue que descubrió el sistema del complemento, pues con esos estudios.
El sistema del complemento, pues yo no voy a dar una charla de complemento, ustedes ya lo vieron, pero básicamente, pues recordemos que un factor fundamental es el C1Q. El C1Q es una molécula que tiene 6 patas, acá la vemos 2, 4 y 2 atrás, y 2 de esas patas, digamos que se unen a anticuerpos de superficie. Casi siempre son 2, miren que son varios anticuerpos, entonces acá está el microorganismo, el anticuerpo se unió, entonces ahí pueden pasar varias cosas. Una, que funcione como opsonina y un fagocito llegue y se lo trague directamente. O dos, que estén cerca esos anticuerpos y llamen al C1Q que está soluble en sangre. Y ese C1Q, pues cuando se pega al anticuerpo y al antígeno, pues se da la cascada de activación que ya todos conocemos. No es suficiente tenerlo en sangre, es decir, si yo en sangre tengo el anticuerpo sin la unión al antígeno y se pegan ellos dos, no hay activación. Miren, en sangre si no hay unión del anticuerpo antígeno no se da, pero si el anticuerpo está pegado al antígeno sí se da una activación del complemento. Lo mismo pasa con la IgM, si están solubles solitos pues no pasa nada, pero miren que cuando tenemos IgM unida a la S1Q es que se da esa activación del complemento, ¿cierto? Entonces, hay 3 vías, yo no voy a entrar en detalle de las vías. Recordemos que uno puede hacer varias cosas con el complemento. Uno, formar una C3 convertasa y formar hidrolizar C3, 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 C3 y quedarme así. ¿Qué pasa con ese C3? Que hay un C3A que va por ahí, un C3B que se pega a la superficie y que se pegan múltiples puntos. Esa es una. Ese C3B básicamente actúa como opsonina también. Se pegan muchas partes, entonces los fagocitos dicen, uy, qué rico, pum, y se lo tragan. Y se acabó el problema. Mientras que hay una segunda vía que es que esa C3 convertasa luego se termina convirtiendo en la C5 convertasa y pues forman lo que luego va a ser el complejo de ataque de la membrana. Esto es fagocitosis, esto es facilitado, miren, esa carrera que emprenden es por quimiotaxis 1 y 2, pues porque hay opsoninas. Sin opsoninas no sería posible este proceso de fagocitosis. Y como les decía, pues el segundo camino que tiene el complemento, que es el segundo mecanismo efector, es el complejo de ataque a la membrana, que es básicamente yo poner unas proteínas que me traspasan toda la membrana, que es el poliC9, y pues eso me genera un poro y la bacteria muere por lisis. Ahora, el complemento también tiene unos receptores importantes, que esto es algo fundamental y que muchas veces no se explica muy bien y es complejo. Hay unos receptores del complemento que se unen a, por ejemplo, el C3B. Ahorita les mencionaba que el C3B se podría pegar en múltiples puntos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿quién reconoce C3B? Por ejemplo, esta es una bacteria, un Mycobacterium leprae, ¿cierto? Lo que pasó cuando se activó el complemento en este Mycobacterium leprae no fue que se activó el complejo de ataque a la membrana porque era muy grueso, sino que se pegó el C3B en muchos puntos. ¿Sí lo ven acá? Entonces, lo que pasa con ese C3B es que un fagocito lo que hace es que a través del CR1 reconoce ese 3B y pues lo fagocita. Entonces esa es una de los caminos, por ejemplo, que veíamos ahorita y para eso es necesario el CR1. Sin el CR1 no sería posible. También hay receptores como, por ejemplo, los CR2, que es el mismo CD21, que lo vamos a ver acá. Esos CR2 o esos CD21 son fundamentales para un proceso que es algo complejo de comprender. Recordemos que cada linfocito B y cada linfocito T tienen unas, digamos, reconocen cosas distintas en el sistema inmune. Cada linfocito tiene un reconocimiento de un grupo de antígenos. Entonces, vamos a hacer de cuenta que vamos a coger, digamos, razas. Entonces, hay 3 linfocitos B y 3 linfocitos T. Un linfocito reconoce, por ejemplo, los afroamericanos. Otro reconoce los europeos. Otro reconoce los holandeses. O sea, ellos no reconocen a una persona puntual, sino que reconocen a un grupo de antígenos. Ellos se dividen por grupos. De esa manera garantizamos que juntando todos los linfocitos B y T podamos reconocer todos los antígenos posibles que yo tengo en la naturaleza. ¿Cuál es el problema de eso? Que como yo tengo un linfocito, ¿cierto? Pues cuando yo tenga un antígeno, tengo que garantizar que ese antígeno me llegue a ese linfocito específico para que se active. Entonces ese proceso es muy complicado, porque pues imagínense, pueden pasar tantas cosas en ese viaje, o sea, eso puede tardar semanas, meses, que se dé ese encuentro del antígeno específico con su anticuerpo, con su receptor específico, en este caso pues del linfocito B. Entonces lo que hace el CR2 del complemento es permitirle una cosa que se llama presentación cruzada, que es que un linfocito B no reconoce con su BCR un antígeno, sino que como si lo cogiera de la mano y lo llevara al ganglio y allá lo entrega. Es como si hiciera una labor de presentación y se lo entrega a una célula dendrítica. Y la célula dendrítica en el ganglio dice, ah, acá sí lo voy a encontrar.
Acá sí voy a encontrar mi linfocito B que estoy buscando desde hace días. Entonces, por eso es importante el CDR2 del complemento y es otra molécula efectora fundamental. Sin esta molécula, la entrega de antígenos o digamos la producción de anticuerpos se podría tardar muchísimo más que lo que tarda normalmente. Y hay un tercer mecanismo efector de las inmunoglobulinas que es a través de las IgG, que es la citotoxicidad mediada por anticuerpos. Esta citotoxicidad se da a través de las NK, sabemos que son las asesinas naturales. Bueno, cada vez se descubre un poquito más el rol tan importante que cumplen estas NK. Y por ejemplo, lo que sucede es que cuando una, digamos, una bacteria o una célula tumoral también puede pasar, empieza a producir estos antígenos de superficie, pues las IgG se le empiezan a pegar y lo que hace es, cuando no se ha podido fagocitar, lo que hacen las NK es llegar e inducirle una muerte celular programada por apoptosis. Entonces eso es mediado por anticuerpos, para eso se utiliza el Fc gamma R3, pero es un mecanismo que todavía no se entiende muy bien y es de ciertas clases de IgG. Por ejemplo, en este cumple un papel muy importante el IgG2 que les mencionaba ahorita, que no era muy activador del complemento, sino que tenía otras funciones. Acá está una de esas funciones que cumplen, ¿cierto? Entonces, este es otro ejemplo, por ejemplo, de un tumor que se le unieron anticuerpos y a esos llegó la CNK a través del CD16, reconoció, el CD16 es este mismo Fc gamma R3, y le indujo una citotoxicidad porque le liberó los gránulos acá y eso activa pues el ligando del FAS y bueno, y hace una muerte celular programada. ¿Por cuándo es muy importante esto? Por ejemplo, se está hablando ya, o eso ya es una realidad el día de hoy, se diseñan anticuerpos monoclonales contra tumores. Entonces, yo cojo el tumor, yo saco un poquito del tumor y yo miro los antígenos que tiene y diseño un anticuerpo monoclonal específico que se una directamente al tumor, ¿cierto? Y en la porción de FC lo pongo de este tipo que sea leído por el FC gamma R3. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo ahí? Ayudándole a la CNK a matar el tumor. Es una de las terapias, digamos, antineoplásicas que hay hoy en día y es, por supuesto, un mecanismo efector fundamental y seguramente lo será muy importante en los desarrollos de la medicina oncológica en unos años, ¿cierto? Entonces, yo quisiera que, no sé, a Sebas le dijera a alguien que participara o alguien que nos quisiera colaborar con una preguntita muy sencilla, pues no es que me responda algo específico. Yo tengo, por ejemplo, un antígeno de polisacáridos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Esto es un neumococo. Entonces, él tiene muchos polisacáridos de superficie, pues porque es un patógeno encapsulado. Yo necesito producir IgG de estos polisacáridos, o sea, contra estos polisacáridos. ¿Por qué? Porque es que en el proceso, este proceso no es tan eficiente. Entonces, digamos, sabemos que el neumococo es un germen muy virulento y siempre que yo me expongo a neumococo, pues siempre termino en IgM. Necesito pasar a IgG. ¿Qué hago? No sé si de pronto alguien quiera participar. Nunca se han preguntado qué pasa porque esa es, digamos, una realidad. ¿Nadie? Bueno, entonces, voy a continuar. Digamos que tengo este problema y es que eso pasa muy frecuentemente. Digamos, uno contra el neumococo naturalmente nunca logra hacer anticuerpos efectivos, nunca logra llegar a una producción de IgG. Uno nunca logra hacer una respuesta de memoria contra esos antígenos polisacáridos. Y ese es un problema que se identificó hace muchos años. Entonces, para eso se inventaron una cosa que se llama el efecto aptenotransportador. Esto es súper importante, o sea, esto es fundamental y si ustedes entienden esto, van a comprender por qué a través de un polisacárido yo puedo llegar a células plasmáticas de memoria. Los que se inventaron de esto, unos genios completos. Resulta que siempre que yo me expongo a polisacáridos solitos, yo siempre termino en IgM o en IgG2, pues que no es muy eficiente y todo eso, y yo nunca llego a hacer células de memoria. Entonces es un problema, por ejemplo, cuando yo quiero hacer vacunas de polisacáridos. Por ejemplo, neumococo. Hay una vacuna neumococo que se pone no a los niños, sino en edad adulta, eh, eh, que se debe poner cada 2 años porque pues nunca logro hacer, digamos, esa memoria que yo necesito a lo largo de los años. Distinto, por ejemplo, la vacuna de la fiebre amarilla que yo la pongo una vez y ya. Entonces lo que se inventaron es que se inventaron las vacunas de polisacáridos conjugados. Eso sí estoy seguro que lo debieron haber escuchado en algún momento. ¿Qué es una vacuna de polisacáridos conjugados? Conjugan unos polisacáridos
con unas proteínas obviamente muy bien escogidas. Entonces, ¿qué sucede? Llegamos al linfocito B1, porque recordemos que los antígenos polisacáridos los reconocen los BB1, y ellos lo que reconocen es, pues, los polisacáridos. Ellos no reconocen la proteína porque no tienen la estructura en su membrana para reconocer la proteína. Y resulta que ellos lo internalizan y se activan, ¿cierto? Se da ese primer paso. Pero paralelo a eso, también le pusimos este mismo, y este mismo antígeno combinado lo reconoció un linfocito T, por acá. Lo que pasa es que él reconoce esta fracción, esta proteína. Él no reconoce antígenos polisacáridos. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente, cuando él internaliza esto, él procesa la proteína y el linfocito procesa el polisacárido. ¿Y qué sucede? Que se da esta coestimulación de CD40 con CD40L. ¿Sí la ven acá? Normalmente esta activación sería una vía T independiente. Es decir, no requeriría de un linfocito T para producir anticuerpos. Miren que aquí no hay linfocitos T en ningún lado. ¿Cómo lo volvimos? Lo volvimos T dependiente a través de combinarlo con una proteína. ¿Sí lo ven? Entonces esas son las famosas vacunas de polisacáridos conjugados. La de Haemophilus influenza, la de neumococo, meningococo, generalmente son patógenos encapsulados que, como les digo, tienen muchos polisacáridos en sus membranas. Y lo que logramos es que a través de ese CD40, CD40L, pues logramos hacer, uno, cambio de clase, y dos, logramos hacer células B de memoria. Entonces, por eso las vacunas del neumococo, pues sí, se ponen varias, los refuerzos en las primeras épocas de la vida, pero pues luego que uno termina el esquema, uno ya queda con cierto grado de inmunidad. ¿Qué pasa? Que son las otras vacunas que complementan otros serotipos, las que, digamos, se deben seguir poniendo cada 2 años y que tienen una vida corta a lo largo del tiempo, ¿cierto? Por otra parte, ya hablamos de IgG y de las funciones de las IgG, ya vimos cómo se producen vacunas conjugadas, cómo logro producir, ya sabemos cómo es la vía de activación T independiente y la T dependiente. Y luego tenemos la inmunoglobulina A. Entonces vamos a hablar de los mecanismos efectores de la IgA. La IgA, como les decía ahorita, puede estar monomérica o puede estar dimérica. Eso de que uno lee o que le dicen a uno que siempre, o al menos en algún momento me lo dijeron que la IgA solo estaba dimérica, eso es falso. Uno también tiene una IgA monomérica que está soluble, que es la IgA subtipo 1, ¿cierto? Lo que pasa es que la que más conocemos es esta de acá, que está en mucosa, ¿cierto? Esta está en sangre, ¿cierto? ¿Y por qué esta está en mucosas? Porque acá, unido a esta cadena J, tiene una vaina que se llama el componente secretor. Las mucosas tienen un ambiente ácido, tienen un pH ácido, y ese componente secretor le permite resistir la acidez, pues resistir a un pH bajo. Sin el componente secretor se dice que una IgA podría durar 2 horas, y normalmente una IgA vive 6 días, entonces pues sí prolonga mucho la vida media de una IgA. En sangre no se necesita y digamos que cumplen otras funciones diferentes. ¿Qué funciones cumplen las IgA? Pues antes se creía que solo neutralizaban, pero luego se ha ido encontrando que realmente tienen más funciones. Uno sí tiene IgA y esas IgA se producen en las células plasmáticas de sangre, perdón, de las placas de Pelle. Recordemos que estamos en el GALT, por ejemplo, en el tejido linfoide asociado a mucosas. En este caso vamos a hablar del gastrointestinal. Ahí tenemos las células de la membrana cepillo, ¿cierto? Y lo que hace es que ellos tienen sus propias placas de Peyer y sus propios linfocitos. Entonces esos linfocitos producen IgA, IgA, IgA. Esas son unas IgA genéricas, como los anticuerpos naturales, así mismo, pero en IgA. Esas son como las IgM del intestino, por así decirlo. Entonces yo produzco constantemente. ¿Para dónde se va? Pues a través de este receptor que es el poli-IgR, que lo vamos a ver por acá, es este que ustedes ven acá, es esta molécula que ustedes ven acá verdecita. Él pasa, digamos, los anticuerpos de la parte vasolateral a la parte luminal, ¿cierto? Y se quedan ahí en el lumen, en la membrana del cepillo. Esto está rodeado de moco y el moco está compuesto de mucina. Eso es muy importante que lo recuerden. Cuando yo tengo el moco dañado, se me daña la mucosa intestinal, pues los patógenos penetran mucho más fácil porque sobre esa superficie sin moco no hay IgA. Entonces yo no logro neutralizar. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente, cuando hay un anticuerpo, perdón, cuando hay una bacteria y me va a infectar, lo que hace el moco con la IgA suspendida y pegadita es simplemente neutralizar, y como estamos en el tracto gastrointestinal, pues eso va derecho para el baño, ¿cierto? Entonces yo lo estoy botando constantemente. No hubo infección, no se logró la infección, se neutralizó. No siempre es totalmente eficiente. En algunas circunstancias, por ejemplo, podríamos tener una internalización celular. ¿Qué pasa? Que a través de ese poli-IgR, esos anticuerpos también logran neutralizar al interior de las células endoteliales gastrointestinales, células epiteliales gastrointestinales, perdón, células endoteliales.
qué horror. Bueno, no. Entonces, esa es otra de las funciones. Hay una neutralización también interna que se descubrió hace no mucho, ¿cierto? Entonces, esa es la segunda función de las IgA. Y hay una tercera función que es el control de antígenos. ¿Por qué? Porque es que los antígenos son proinflamatorios. Los antígenos me inflaman y me lesionan esta mucosa. Y a mí me conviene siempre tener la mucosa lo menos inflamada posible, porque inflamación es igual a todo lo que es contrario al factor transformante de crecimiento beta. Y eso me implica daño de todas estas células. La inflamación para el intestino es sumamente dañina. El intestino y el GALT no es más que todos los mecanismos que tiene el tracto gastrointestinal para prevenir la inflamación. Porque ya cuando se inflama, ya es que todo se volvió una nada, ¿cierto? Y es muy lesivo. Distinto a la piel, por ejemplo, distinto al pulmón, acá es sumamente caótica la inflamación. Entonces siempre se busca controlar antes de generar inflamación. Entonces ese es el tercer mecanismo. Pero resulta que yo también, como les dije, entonces ustedes dicen, bueno, en las placas de Perger yo produzco IgA dimérica, ¿cierto? Entonces, ¿para qué me sirve la IgA monomérica y para qué me sirven los linfocitos B que hacen cambio de clases en sangre? Porque es que esto es intestino, ¿cierto? Y estos son unos anticuerpos genéricos. ¿Qué pasa cuando yo requiero una respuesta más específica mediada por la IgA? Porque las IgA también hacen maduración de la afinidad. Recordemos que hacen maduración de la afinidad IgG principalmente, pero también IgA e IgE. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la infección persiste y yo hace nota, o sea, ya el organismo sabe que ya no logró controlar esto acá, pues básicamente se activan los linfocitos B de sangre, los foliculares, y hacen un cambio de clase a IgA. Y esa IgA, que es la rojita, por eso se la digo acá, miren que hay una solita que es genérica, y esa IgA es específica. Y él también se convierte acá en un estado dimérico, pues a través de la internalización acá, ¿cierto? Y logra llegar a controlar tanto en la parte membrana basal o luminal como vasolateral, ¿cierto? Que se está acá. ¿Esto cómo se logra? Pues acuérdense que eso se logra por la cantidad de ganglios y de drenaje linfático que tiene el tracto gastrointestinal, pues simplemente yo los produzco en un ganglio periférico en sangre y lo transporto a través del sistema de drenaje linfático por quimiotaxis y llegan acá a generar la respuesta. ¿Qué pasa cuando tengo mala la IgA? Pues se produce la nefropatía de IgA, enfermedad de Berger. Básicamente se asume que la IgA tipo 1, vea que la enfermedad por IgA es por tipo 1, la que está monomérica, no la que está dimérica. Esa IgA tipo 1, digamos que es deficiente en galactosa, ¿cierto? Entonces, digamos que tienen unas mutaciones acá y hay una glicosilación que es anormal. Eso produce que las IgA sean reconocidas por las IgE porque están mal glicosiladas. Cuando yo glicosilo mucho algo, por ejemplo, mi glucocálix permite que los anticuerpos pues, no reconozcan mi propio endotelio vascular o no haya una respuesta contra mi propio endotelio. Entonces, la glicosilación es un mecanismo de defensa. Entonces, como ellos pierden esa glicosilación, pues se vuelven propensas a que los seleccionen o que sean reconocidos por inmunoglobulinas G. ¿Cuál es el problema de eso? Que la IgG se une a la IgA y forman complejos inmunes. ¿Y dónde se filtra todo? En el riñón. Eso va a parar tarde que temprano al riñón donde se filtra la orina, ¿cierto? Bueno, se filtra la sangre y se saca la orina. Y digamos que luego, cuando se empiezan a depositar en el mesangio del glomérulo la unión de la IgA con la IgG, pues la IgA no puede activar el complemento, pero la IgG sí. Entonces, por eso no es suficiente con que yo tenga la IgA dañada, sino que además genere una respuesta inmune contra la IgA. Entonces, ya esa unión de esas dos moléculas, o sea, ya el complejo inmune sí me activa el complemento, pues la activación del complemento en el glomérulo, pues me genera un daño glomerular y una falla renal, ¿cierto? Entonces, ahí están los, digamos, pasos necesarios que se da para que se produzca. Uno es tener un aumento en la producción de IgA, eso se puede dar, por ejemplo, por infecciones respiratorias, por infecciones gastrointestinales. Entonces, generalmente el niño o el paciente con IgA le da un cuadro respiratorio viral. Como eso está en mucosas, porque se da en la mucosa respiratoria, pues se produce IgA secretora, IgA tipo 1, entonces se aumentan los niveles y esa IgA1, como está mal glicosilada, pues se vuelve propensa a que la que reconozca una IgE y ahí están el resto de golpes y luego la IgG activa el complemento porque ser un complejo inmune pues en el glomérulo y se da todo el daño, ¿cierto? Entonces ahí está, por ejemplo, un ejemplo de qué pasa cuando yo tengo dañados los mecanismos efectores. ¿Y qué pasa con la inmunoglobulina E? Le pasa lo de esta imagen, que es que una bacteria es generalmente más pequeña que un fagocito. Los fagocitos son grandes, especialmente los neutrófilos. Y hay estudios que demuestran que un neutrófilo puede aumentar hasta 7, 8, 9 veces su tamaño
buscando fagocitar e internalizar una bacteria. Pero como los helmintos, por ejemplo, son ya patógenos muy grandes, pues ya no le da para tragárselo, o sea, no funciona. Entonces, ahí la IgE cumple un rol fundamental. Entonces, vamos a hablar de la IgE. Miren, por ejemplo, estos son los eosinófilos y miren, esta es una respuesta contra un parásito. Miren que no, pues es imposible que un pedacito de esto se fagocite algo así. Pues es una cuestión netamente de lógica, ¿cierto? Entonces lo que se hace es una citotoxicidad mediada por IgE. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Yo me expongo al parásito, ¿cierto? Tiene que haber, digamos, una presentación antigénica en alguna parte, o sea, tiene que haber una destrucción por una NK y que queden unos fragmentos y luego se dé una unión o otros procesos que me permitan presentar un antígeno de acá. Luego de que yo tengo eso, yo genero IgE, o sea, primero genero IgM, hago cambio de clases a IgE, y la IgE se une y marca el patógeno, en este caso el parásito, ¿cierto? Y lo marca así. Y luego de eso, que se unen todos los anticuerpos acá, pues ya vieron lo que sucede. Llegan los eosinófilos y pues no se lo tragan, sino que le echan todo encima, o sea, le granulan todo. Eso trae contenidos o trae, digamos, el contenido de los granulos de los eosinófilos, recordemos que sirven para generar una parálisis del parásito. Entonces, como lo paralizan y estamos en el tracto gastrointestinal, lo que pasa con el parásito es que va para el inodoro. Entonces, ese es uno de los mecanismos, por ejemplo, efectores. ¿Qué otros mecanismos efectores? La activación de la producción de inmunoglobulina E y de la vía TH2, que es la respuesta específica para parásitos, pues me produce interleuquina 5, acá la ven. Y la interleuquina 5, en conjunto con la interleuquina 13, aumentan el tránsito gastrointestinal. Entonces, por eso es que a uno le da un parásito y le da diarrea. La diarrea es un mecanismo de defensa mecánico, inducido por una interleuquina para yo botar lo que me está haciendo daño en el epitelio, en el tracto gastrointestinal, ¿cierto? Entonces, miren, ¿qué pasa cuando yo me enfermo por inmunoglobulina E? Pues tengo reacciones alérgicas, ¿cierto? Porque esto trae histamina, paransulfato, tromboxano, o sea, son reacciones inflamatorias de tipo alérgico. ¿Y qué pasa? Básicamente, imaginémonos que hay un niño que tiene predisposición genética a sufrir asma grave, ¿cierto? Supongamos que ese niño lo cuidan mucho y por ahí al año lo llevan al parque. En el parque se expone al polen, ¿cierto? Él tiene la predisposición a ser alérgico al polen, pero en esa exposición inicial no se produce una respuesta inmune. El niño queda feliz en el parque, inhala las partículas de polen, ese polen llega al epitelio respiratorio y ahí lo que pasa es básicamente una presentación antigénica. Miren, lo coge primero una célula dendrítica, se lo presenta a un linfocito B, se lo presenta a un linfocito T, se da una activación, se da una producción de IgM inicial que no sirve para nada, pues porque no tenemos polenemia en este momento, ¿cierto? O sea, entonces no va a pasar nada. Y lo que ocurre es que, digamos, se da el cambio de clases, luego se produce la IgE y yo quedo con esas inmunoglobulinas C por ahí circulando, ¿cierto? Yo quedo circulando con ellas mucho tiempo. Y lo que sucede luego es que cuando el niño vuelve al parque, unos meses después, ya tiene anticuerpos específicos contra el polen. Entonces, ¿qué ocurre? Él inhala nuevamente el polen y ahí sí los anticuerpos reconocen ese polen. ¿Y qué pasa? Lo mismo que pasaba con el neutrófilo ahorita, si se acuerdan, que la unión del antígeno se unía al anticuerpo y el anticuerpo en la región FC se unía al eosinófilo. Ahorita eran los neutrófilos y los macrófagos, pero los eosinófilos tienen ese receptor que se llama FC epsilon, reconoce el receptor FC de las inmunoglobulinas E. Entonces, esa unión de la base del anticuerpo de la región FC con el eosinófilo me produce degranulación inmediata. Entonces, sueltan todo el contenido de histamina, de tromboxano, o sea, un broncoespasmo, una alergia, un flushing, bueno, todos los síntomas que ustedes conocen de un episodio, un ataque de asma severo, y es derivado de esto. Esto es lo que pasa cuando uno tiene predisposición, por ejemplo, a presentar cosas que no son. Es decir, ese polen nunca se debió haber presentado. Como se dañaron todos los procesos que me seleccionaban para que ese polen no se presentara, se dio todo este proceso alérgico que vemos acá. Y estos básicamente los mecanismos efectores de los parásitos. Entonces, digamos que pues uno puede hacer fagocitosis de unos parásitos que son pequeños o de parásitos intracelulares, ¿cierto? Pero también puede estimular una reacción de citotoxicidad como lo veíamos acá, y también eventualmente pues se podrá generar un complejo ataque a la membrana como lo veíamos ahorita, ¿cierto? Está este receptor que es el FcRn,
que es el que le pasa anticuerpos IgG de la madre al feto. Miren, acá está la sangre materna, y él por un proceso que se llama pinocitosis, pues se une acá en el endosoma el FcRn y lo pasa, este receptor lo lleva cogidito de la mano para la circulación fetal, y así es como le pasamos anticuerpos de forma pasiva de mamá al feto, ¿cierto? Y el niño nace con ciertos anticuerpos. Pero resulta que este proceso también es importante porque en sangre las proteínas no viven mucho, entonces lo que son anticuerpos y a la albúmina no tienen unos periodos de vida muy prolongados. ¿Qué les prolonga la vida? Este mismo receptor. Las deficiencias o los ratones knockout que le suprimen este receptor, las inmunoglobulinas G les viven 2, 3 días y la albúmina también, y pues ambos son muy necesarios para vivir. Entonces, ¿qué hace esto? Normalmente, cada cierto periodo de tiempo cogen las inmunoglobulinas, las tienen acá en el endosoma un tiempo, como que se refresquen, y luego vuelven y las sueltan. Y gracias a eso, tanto la albúmina como las inmunoglobulinas tienen unos periodos de vida más prolongados de lo que normalmente lo tendrían, ¿cierto? También está el receptor poli-IgR, que es el que me pasa la inmunoglobulina A de la parte de la lámina propia al lumen, pero también me pasa a IgM. Y no solo está en el tracto gastrointestinal, eso también está en las glándulas mamarias. Este receptor es súper importante. El poli-IgR logra pasar IgA e IgM a, digamos, la leche materna, y de esa forma bueno, ya no es feto, ya el niño, digamos que se traga eso, y esa IgA le coloniza o le empieza a proteger y le genera una capa inicial de producción de inmunoglobulina A en ese tracto gastrointestinal. ¿Listo? Eso es súper importante, por ejemplo, porque ya vemos que por sangre, o sea, por placenta le pasamos IgG, pero por leche materna luego al niño le pasamos IgM e IgA, y esa es una de las grandes virtudes de la lactancia materna exclusiva, ¿cierto? Ya con esto acabamos mecanismos efectores de inmunidad humoral, o sea, ya vimos qué hacía la IgA, qué hacía la IgG, qué hacía la IgM y qué hacía la IgE. ¿Tienen alguna duda hasta acá? No, no, señor. Bueno, si tienen alguna duda, igual pues pueden preguntar ahorita. Luego de estos tenemos los receptores, los mecanismos efectores de la inmunidad celular. Estos son un poquito más corticos. Digamos que acá es muy importante la respuesta de los linfocitos TCD8. ¿Por qué no de los CD4? Los CD4 son ayudadores, pero no son tan efectores. Sin CD4 uno nunca va a tener una adecuada activación, digamos, de linfocitos B o de linfocitos TCD8. O sea, eso es gracias a los CD4. Pero en sí, el CD4 nunca llega y hace una lesión directa o nunca fagocita. O sea, el CD4 no es efector, él es ayudador. Cuando hablamos de mecanismos efectores de la inmunidad celular, hablamos de dos células particulares. Una son los linfocitos T, CD8, y otras son los linfocitos NK, que hay NKT y NK, o sea, NKs hay de todos, no solo son NKT, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Hay dos tipos de activación de los linfocitos T CD8, ¿cierto? Y los linfocitos TC8 son muy peligrosos, son como un asesino a sueldo, ¿cierto? Son muy tóxicos y yo me tengo que cuidar mucho de, digamos, qué tipo de linfocitos TC8 tengo yo activados, porque un linfocito TC8 atravesado me puede generar una gran destrucción del organismo, porque ellos pueden reconocer cosas propias eventualmente, ¿cierto? Entonces, los precursores de los linfocitos TCD8, digamos que los vírgenes, los CD8 vírgenes, no tienen receptor de interleuquina 2. Eso es muy importante. Interleuquina 2 para los linfocitos B y T es igual a vida. Entonces ellos, si no tienen receptor, tienen solo un periodo de tiempo muy pequeño para activarse, porque si no se activan, pues entran en apoptosis. Es decir, supongamos que yo soy un linfocito TC8, yo me gradúo, si no consigo trabajo en un mes, hago apoptosis y me suicido. Eso es un linfocito TCD8. Él está en el timo, digamos que madura, pero está virgen, y si no consigue trabajo en un periodo corto de tiempo, él hace apoptosis. ¿Cuál es el trabajo o qué le faculta el trabajo? Ese receptor de interleuquinados. Ellos no lo tienen inicialmente. Es como la llave para que ese linfocito T viva mucho tiempo, ¿cierto? Entonces, acá también hay una activación que es vía T dependiente y también hay una activación que es vía T independiente. Y al igual que en los linfocitos B, solo la respuesta que es coayudada por el linfocito T, CD4, pues genera memoria, ¿cierto? Entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Recordemos que hay dos tipos de muerte, bueno, hay dos tipos de ayudas. Está el CMH tipo 2,
que le presenta los linfocitos T CD4, y este es un meme pues muy ilustrativo, ¿cierto? Una célula le presenta por CMH2 a un CD4, le pide ayuda y él le da citoquinas, somos paz y amor, vamos a salir de esta, vamos a llamar refuerzos, sí podemos salir de esto. Un CD8 no se pone con esas maricadas y de una lo mata. O sea, de una, él detecta a alguien que le presentó por CMH1 y él de una lo mata porque su función es prevenir la transmisión de la enfermedad. Entonces, célula infectada, célula que tiene que morir para que no me replique, ¿cierto? Entonces, recordemos que hay un proceso de presentación cruzada. ¿Por qué? Yo necesito generar también linfocitos T de memoria, pero para poder tener memoria tengo que tener una respuesta de CD4, pero la activación de los CD4 se da por CMH2 y los CD8 se activan es por CMH tipo 1. Es decir, por mecanismos normales, así como se los estoy planteando, yo siempre voy a terminar linfocito T de vida corta, muerte, linfocito T de vida corta, muerte. Nunca voy a generar un CD8 de memoria por este mecanismo. Tiene que entrar la participación de este que es el CD4. ¿Cómo se hace el proceso? Por un proceso que se llama presentación cruzada. Básicamente, una célula que ya murió, que ya la mató, digamos un CD8 de los jovencitos, mata una célula, ella queda por ahí, una célula dendrítica lo fagocita y le presenta al CD4. Y ese CD4 luego va y le presenta al CD8 y lo cuestionola. Le dijo como, ay, usted estuvo matando una gente ahorita, ¿cierto? Entonces venga, yo lo faculto porque nos vamos a seguir encontrando con estos personajes para que se genere un linfocito T de memoria. Y ya los CD8 pues cumplen su muerte básicamente por dos mecanismos. Uno es por liberación del contenido de los gránulos y dos es activación del FAS ligando, la vía FAS ligando, ¿cierto? Básicamente la cascada de activación por liberación de gránulos es que se da, el linfocito TCD8 se da un piquito con la célula que va a matar. Le llaman el beso de la muerte, tal cual en las películas. Porque miren que se unen, miren que se solapan. Y en esa solapada, el linfocito T le tira unas perforinas. Y esas perforinas cogen el calcio que queda en esta hendidura y les genera como un complejo ataque a la membrana ahí y les genera unos poros y muere por apoptosis y lisis, ¿cierto? Entonces, ese es un mecanismo de efector muy importante. ¿Cuál es el segundo? La activación del FAS ligando. Básicamente, el FAS es una familia del receptor de factor de necrosis tumoral, pero el factor de necrosis tumoral es vida para una célula, mientras que el FAS es muerte. Entonces, el mismo receptor depende de la concentración. Si hay mucho TNF activado para esa célula, ella vivirá porque digamos que tiene más afinidad. Pero si no hay nada de TNF, cuando pasa una NK, lo que hace es que, perdón, un CD8, lo que hace es que reconoce el FAS a través del FAS ligando, no sea una a este, sino a este, y pues le activa la caspasa 8, la caspasa 8 va y activa las endonucleasas y luego pues eso genera lesión mitocondrial y se genera, digamos, salida o un proceso de apoptosis. Ellos empiezan a generar bolitas, de a bolitas y a bolitas, y se van separando, así como separaditos, y un fagocito luego coge unos macrófagos que son los scavenger, llegan y fagocitan esos pedazos que ya están muertos, pues porque es como si hubiéramos partido esto en 20. Entonces uno quedó con la mitocondria, el otro quedó con el núcleo, el otro quedó con el retículo endoplásmico, eso ya no sirve para nada. Ahí están los dos mecanismos de respuesta o los dos mecanismos efectores de los linfocitos TCD8, ¿cierto? Recordemos que siempre para yo tener memoria, o sea, esto se hace inicial, esto puede pasar inicialmente, pero cuando yo me voy a exponer crónicamente a un antígeno, ejemplo, el caso de virus, por ejemplo, citomegalovirus, nosotros nos exponemos al citomegalovirus todos los días, o varicela. Esa respuesta inmune específica de virus intracelulares requiere la activación de linfocitos T CD8 de memoria, y eso se da gracias a este proceso que se llama presentación cruzada, ¿listo? Y por último están las NK, son el 5 al 10% de todas las células que tenemos en sangre. Primero se descubrió por qué eran importantes las NK, o sea, antes decían, no, ellos son como una ayuda complementaria. Luego encontraron un caso de una mujer que tenía una deficiencia selectiva de las NK, era una mujer joven, pero sufría de infecciones graves por varicela y sufrió una infección que casi la mata por citomegalovirus. Y tenía todo, fagocitos, anticuerpos, linfocitos B, linfocitos T, perfectos, intactos. Lo único malo era la CNK. Y después de tener estos episodios de infecciones graves por virus, se dieron cuenta de la gran importancia que tienen las NK. ¿Por qué? Son la primera línea de defensa que tiene nuestro sistema inmune
por agentes patógenos intracelulares, virus y algunas bacterias. Matan células infectadas de manera temprana, muy temprana. Recuerden que las NK no tienen especificidad, mientras que los linfocitos T y B sí. Recuerden que ellos reconocen grupos de poblaciones. ¿Se acuerdan? Como los afroamericanos, los colombianos, los europeos. Las NK no tienen una selectividad. Entonces lo que hacen las NK es que van reconociendo lo que está infectado y lo matan de una para que no se programe, para que no se propague, perdón, ¿cierto? Y así logran controlar la replicación de la enfermedad mientras se da ese proceso de producción de anticuerpos específicos o producción de linfocitos T citolíticos que lleguen a hacer esa afectación, esa destrucción de las células infectadas. Entonces miren que cuando uno tiene una infección viral, por ejemplo, lo primero que se activa acá, pues primero es el sistema de interferones que es innato, que me va a interferir con la replicación viral y me va a ayudar a controlar un poquito la viremia, pero miren que lo más relevante es la acción de las NK. Luego de que se da la actividad de las NK, ya empiezan a aparecer los linfocitos T específicos para virus, eso más o menos al día 7, y ya luego se logra controlar los títulos virales. Miren que las NK hacen la meseta, ¿sí? Mientras que estos ya llegan y bajan el resto de la afectación viral, ¿cierto? Entonces las NK básicamente tienen un mecanismo de muerte celular programada o de fagocitosis, ¿cierto? De citotoxicidad, pues mediada también por anticuerpos como lo habíamos ahorita. Y para poder hacer esas funciones, pues la NK tiene unos receptores. Uno es el NKG2D, que digamos es un gen activador. El NKG2D es fundamental para la respuesta antitumoral. Les pongo un ejemplo. Cuando una célula, por ejemplo, se empieza a volver tumoral, empieza a expresar NK, empieza a expresar MIC-A y MIC-P, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Una célula que yo tengo se vuelve tumoral y entonces él dice, uy, me estoy como estresando. Entonces, un marcador de estrés es la expresión del MIC-A en superficie. ¿Qué hace la NK cuando va pasando? Ellos van reclutando, van haciendo ronda y dice, uy, un MIC-A. Y a través del NKG2D pues se une y le induce muerte celular programada, evitando que esta célula se vuelva tumoral y se me empiece a replicar y siempre se me vuelva un cáncer, ¿cierto? También están las KIR, que son fundamentales, que hacen lo contrario. Son moléculas del HLA, clase 1, estas también, y ese HLA, digamos que lo que hace es inhibidor. Entonces, una célula, por ejemplo, que no es tumoral, no expresa el NK, el MICA, sino que lo que expresa es el KIR. Entonces, no se da la unión, perdón, al KIR de la NK, y entonces gracias a esto, pues, digamos que es una señal de vida, ¿cierto? Es como lo antagónico a la unión del NKG2D con el MIC-A. El KIR se une al KIR ligando de tipo 1 y tipo 4 que lo expresan las células, entonces esos se unen a este de acá y pues inhiben la inducción de apoptosis a través de las NK. Aquí se da, por ejemplo, un caso en el cual se le presenta un receptor de inhibición, entonces le dice como tranquila, acá no es, y es un mecanismo regulador, mientras que acá, por ejemplo, se da la expresión del MIC-A y el NKG2D llega y le hace citólisis de una. Yo espero no haber ido muy rápido, que hayan comprendido, ojalá. Si tienen dudas, si quieren hacer aportes, son bienvenidos. Este es un panorama pues muy general de lo que es, digamos, los mecanismos efectores. Ahí traté de decirlos todos. Entonces, bueno, Antonio Arreola levantó la mano. Sí, bienvenido. Sí, Wanda, yo tenía la pregunta de si estas células NK expresan de pronto complejo mayor de histocompatibilidad, o pues para no ser eliminadas por otras NK o algún receptor inhibidor que impida eso. Pues, o sea, el HLA sí está muy intrínsecamente relacionado con las NK. Es precisamente lo que estamos hablando ahorita último. Digamos, el ligando del NKG2D es una molécula del CMH tipo 1. Entonces, digamos que a través de ese se da una señal de lo que se debe reconocer, ¿cierto? Y también está el caso de estos, los KIR, que son las proteínas inhibidoras de muerte, que se expresan en nuestras células, señalando a las NK lo que no deben atacar. Entonces, ¿qué hace una NK? Ella va pasando por todos los tejidos y si en algún momento, o sea, todas les van mostrando señales de no activación. Todas las células expresan
CMH, expresan moléculas del HLA, ¿cierto? Que buscan precisamente inhibir la actividad, como diciéndole por favor no me mate, por favor no me mate, son señales a través del HLA, ¿cierto? Y las células que no lo expresan, que serán células ajenas, pues es así, se le va a inducir toda la cascada de granulación. Ya los mecanismos reguladores que tienen las NK intrínsecamente entre ellas para morir o para vivir, pues ellos también son sensibles a la interleuquina 2, entonces pues el linfocito T, pues dado el caso, le va a suprimir el suministro de interleuquina 2 y él entraría en apoptosis, es un mecanismo de regulación de las NK, por ejemplo. O también podría pasar que bajen mucho las cantidades de interferón gamma, que el interferón gamma activa las NK y la interleuquina 15 también, pero es fundamental, digamos, el interferón gamma para tenerlo y ella también lo produce. Entonces, son como mecanismos que tienen entre ellas para poder, digamos, o ser activada o ser inhibida y todo está muy regulado por HLA. O sea que las NK expresan KIR también para que otras NK no las maten básicamente. No, entre ellas no porque digamos que esa expresión de esas moléculas puntuales de CMH están en tejidos, ¿sí? En las células no, en estas células periféricas no. Ellos tienen otros mecanismos, digamos también hay mecanismos del FAS ligando para matar una célula periférica, son otros mecanismos reguladores, ¿cierto? Y la mediación de cuánto vive un linfocito casi todos están mediados por interleuquina 7 o por interleuquina 2 o en su defecto por interleuquina 15 en el caso de la CNK. Listo, Wanda, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, no sé si alguien quiera preguntar algo más o si no, pues ya Yo para... tengo una pregunta, pues algo boba y ya no los han explicado, pero yo nunca he entendido bien qué predisposición pues tienen las personas al formar hipersensibilidad, digamos, con el niño del polen, porque pues si uno se pone a pensar, pues todos alguna vez nos expusimos, pero todos no reaccionamos a alergias, por decirlo así. ¿Será que tú me puedes explicar, aprovechando que explicas también el por qué pasa esto? Sí, claro, es una pregunta muy buena y hay que tener en cuenta que hay varios tipos de hipersensibilidad, ¿cierto? Eso varía mucho. Hay algunos defectos que serán poligénicos, es decir, la lesión en varios genes o en varios puntos me genera una predisposición. Y pues normalmente, por ejemplo, en el caso de la nefropatía por IgA, requieres primero producir mucha IgA, segundo, producirla mal, tercero, generar anticuerpos que reconozcan esa fracción específica de la IgA y ya luego pues se dará la cascada de eventos que derivan. Pero mira que no es suficiente con, por ejemplo, tener solo la IgA anómala. Entonces depende mucho del tipo de hipersensibilidad. En el caso puntual del polen, estoy buscando acá la imagen de la inmunoglobulina E, nosotros tenemos un HLA, ¿cierto? Que está determinado por lo que heredamos de nuestros padres y pues, de nuestro papá y de nuestra mamá, ¿cierto? Entonces, eso lo que produce es una combinación. El HLA que uno tiene es una mezcla de ambos, ¿cierto? Y hay una ley que es la codominancia. La codominancia quiere decir en HLA que se expresan ambos, o sea, no es como ninguno dominante ni ninguno recesivo, sino que ambos se expresan al tiempo. Uno tiene exactamente un pedazo del HLA paterno y un HLA materno. Entonces, ¿qué pasa? El HLA es el que me presenta las moléculas a los linfocitos. Entonces, miren que en el proceso de presentación es que no encuentro una imagen buena. Bueno, no, voy a hablar, a ver si de pronto así. Cuando uno presenta un antígeno, es ese receptor de CMH el que me está diciendo qué es lo que yo voy a presentar, ¿cierto? Y el segundo paso es lo que reconozca el linfocito, porque uno puede presentar cualquier cosa, pero si el BCR o el TCR no lo reconocen y dicen, no, qué pena, es que eso es algo propio, pues nunca se da esa producción de anticuerpos. Entonces, lo que nos hace o lo que nos genera una predisposición a generar una alergia o una reacción de hipersensibilidad de cualquier tipo es que la configuración de un linfocito o de un BCR, pues de un TCR o de un BCR, esté diseñado para reconocer ese antígeno. Es decir, normalmente una persona sana
no tiene diseñado ningún linfocito para reconocer el polen, pero esa persona, gracias a la coexpresión de genes de su mamá y de su papá, pues tuvo un linfocito que lo reconocía y gracias a eso pudo generar anticuerpos y todos los eventos que se encadenan de ahí. Eso se ha estudiado mucho en alergias respiratorias y en alergias alimentarias, ¿cierto? Por ejemplo, la intolerancia al gluten, la alergia a la proteína de la leche. Bueno, todas esas enfermedades son medidas por así. Normalmente no se debería realizar presentación de eso y tampoco debería haber un reconocimiento cuando se presente. Pero al haber ambas mutaciones, se da esa predisposición genética que se generan anticuerpos y todos los mecanismos efectores que derivan de ahí. ¿Sí queda claro? Sí, pero entonces esto pesaría más como la hipersensibilidad tipo uno a pesar de que en todas se da este mecanismo, o por igual pesarían en todas las hipersensibilidades. Es similar pero distinto. No es lo mismo una hipersensibilidad que tengas en una alergia a, por ejemplo, una hipersensibilidad que tengas en un lupus, ¿cierto? Tú en lupus también tienes varios tipos de hipersensibilidad, pero ya es una vaina poligénica, es decir, ya es como, por ejemplo, lo que hace que un anticuerpo reconozca una estructura específica y se dé una activación específica en un tejido, lo que varía pues como el rango de manifestaciones y la gran variedad de manifestaciones que tiene un lupus. Un lupus se puede presentar con una nefritis o con una encefalitis y dentro de la misma enfermedad, ¿cierto? Eh, por acá, las alimentarias no son por el ataque de IgA a Ig en la transglutaminasa tisular. Pues, o sea, sí, pero hay muchos tipos de alergias alimentarias, ¿cierto? También hay otros tipos de presentación, por ejemplo, está la enfermedad de Church-Strauss, que también es una reacción hipereosinofílica por un reconocimiento de unos antígenos que no se deberían reconocer, digamos, normalmente. Entonces, varía mucho dependiendo del tipo de enfermedad, es lo que quiero decir, ¿cierto? O sea, cada exposición o cada cosa que se reconoce tiene detrás un proceso de reconocimiento muy diferente. Muchas gracias. Vale, con mucho gusto. Cuando ahí Sofi puso unas preguntas, yo ahorita le tengo un chino. Sofi pregunta, pues dos preguntas. Primero, ¿puede llegar a tener mismos niveles de IgA e IgM un niño que sí tuvo lactancia materna? Y dos, ¿esto lo podría hacer más susceptible a lo largo de su vida a contraer diferentes infecciones? ¿Ya ha habido diferencias de esos niveles? Pues, o sea, es que el niño luego va a tener su propia producción de anticuerpos, ¿cierto? O sea, ya la producción endógena. Lo que pasa es que la producción de linfocitos B, o sea, como el niño acaba de nacer, esa transición entre la producción, la activación de la médula, al inicio pues no es tan eficiente. Y como el sistema inmune está tan virgen, digamos que no es lo mismo yo estar peleando contra 20 enfermedades al tiempo que estar peleando contra una. Entonces, ¿qué sucede? Digamos, cuando el niño recibe lactancia materna, esa IgA de la mamá pues le genera una protección inicial, mientras el sistema inmune pues primero se empieza a consolidar y empieza a generar respuestas contra el medio y a generar esos procesos de tolerancia, exposición, creación de anticuerpos, linfocitos B de memoria. Por eso los niños al principio se enferman tanto y luego después de unos años, ya con los linfocitos T o el pool de linfocitos T que van madurando, ya digamos que esa respuesta empieza a caer y se generan muchas menos activaciones en eso. No es que, o sea, sí puedes llegar a producir los mismos niveles de anticuerpos. La vaina es pues, a costillas de qué, en ese proceso que él genere esa producción basal de anticuerpos que va a ser por ahí cerca del año y medio, los 2 años, que ya los linfocitos B ya están consolidados, que ya tienen los linfocitos T de memoria, que ya se le pusieron las primeras vacunas. Pueden pasar muchísimas series de eventos y en esa serie de eventos tener una noxa que le genere una predisposición a alguna alergia alimentaria, que le genere una predisposición a sufrir algún tipo de infección. Entonces, si la pregunta es por niveles de anticuerpos, sí, él eventualmente pues logrará la misma producción de anticuerpos que otra persona, pero digamos que sí puede generar cierta susceptibilidad a tener ciertos tipos de afectaciones, no solo de infecciones, sino de alergias, respuestas inmunes, porque en el tracto gastrointestinal se da una presentación antigénica muy importante y esa IgA neutralizante pues cumple unas funciones de calmar y apagar ese sistema inmune en las primeras etapas de la vida, mientras se logra consolidar una respuesta específica. ¿Listo?
Wanda, leyendo yo, que fue un artículo que yo le mandé a los muchachos y yo también te compartí ahorita más temprano, y es una cosa que de pronto en los libros de inmunología básica no se profundiza mucho, que es el tema de la glicosidación de las regiones FC de los anticuerpos. Precisamente ha salido este estudio en Science muy interesante, yo creo que salió hace más o menos 15 días, que empieza a resolver un poco ese misterio porque los pacientes con COVID terminan haciendo las mayores complicaciones justo entre el día 12 y 15, que es cuando uno hace la seroconversión y termina haciendo pues también el cambio de isotipo. Parece que en ese momento de ese pico se produce un anticuerpo, los primeros anticuerpos tienen una diferencia un poco importante en la glicosidación, tienen en vez de estar glicosidados a través de fucosa, tienen más glicosidación a través de galactosa, y esto hace entonces que se activen los receptores FC gamma R3, que producen entonces todos estos procesos inflamatorios que llevan a dañar el pulmón, donde está el virus, y justamente son las inmunoglobulinas antiespícula. Vos que también sos gomoso del tema de enfermedades autoinmunes, este tema de glicosidación también puede ser importante para explicar algunas de estas patologías dependientes de anticuerpos. Sí, sí, claro, y es que los procesos de glicosidación cumplen un rol fundamental en las respuestas inmunes porque combinan cosas. Entonces, uno normalmente puede tener, digamos, un BCR que no reconoce una proteína específica, pero si se le pega un glucolípido, por ejemplo, a esa proteína, se genera una combinación. Y de pronto un BCR, pues no reconocía inicialmente la proteína, pero gracias a la unión de esa glucosa, de ese pedacito de ese glucolípido que se le pegó, pues sí se genera una fracción reconocible porque es parecido a algo que tenía que reconocer de algún bicho en algún momento. Entonces, esos cruces de moléculas, o por ejemplo pasa también mucho cuando las proteínas cambian su conformación estructural, se exponen antígenos que tridimensionalmente antes estaban en el centro y no se exponían. Entonces, cuando, por ejemplo, tenemos defectos en la producción de algunas proteínas, uno puede generar reacciones que normalmente no se generarían, pues porque esa parte de la proteína siempre estaría en el fondo. Pasa lo mismo cuando se glucosilan cosas, ya se generan nuevas estructuras moleculares. Y entonces la viejita no, pero ahora la proteína con el glucolípido o con el pedacito de polisacárido, sí. Entonces, ¿qué pasa? Se internaliza todo y lo que se procesa, como es un linfocito T, es la proteína. Y es lo que le presenta. Entonces ya genera anticuerpos, pero contra la proteína, no contra la proteína unida contra lo mismo que pasa con el efecto transportador. A través del polisacárido uno internaliza, pero lo que se procesó por el otro lado finalmente fue la proteína y es contra lo que se va a terminar produciendo el anticuerpo. Entonces, eso sí creo que cumple un rol fundamental y sin haberme leído el paper, creo que podría ser algo del fenómeno inmunomediado que sufren esos pacientes. Me tocaría leerlo porque la verdad pues usted me lo mandó ahorita, pues no alcancé. Pero creería yo que debe ser algo así, y en enfermedades autoinmunes sí le puedo decir que pasa con muchísima frecuencia, que la glicosilación genera neoantígenos que sí se procesan y generan reacciones inmunomediadas. Muchas gracias, Chino. Ahí Luis Felipe Aguirre les deja el DOI para que hagan buen uso del SciHub, de un artículo sobre el tema de los anticuerpos y lactancia materna, que como dice Pipe, es bueno que lo revisen para pediatría. Oiga, qué discusión tan interesante. No sé, ¿alguien más de pronto tiene alguna otra pregunta? Bueno, no, muchísimas gracias por invitarme, de verdad que fue un gusto dar esta clase. Muy buenas preguntas. Veo que han aprendido mucho con Sebas porque pues no tendrían ese nivel de preguntas si no hubieran tenido un buen curso de inmuno, lo cual me alegra muchísimo. Muchas gracias por invitarme, Sebas, y un abrazo.